A partir de este momento, usted es parte del programa Orando por Nuestras Generaciones. Un tiempo de reflexión y de clamor por nuestros hijos, hijas y por esta generación. Bajo la conducción de Marjorie Umaña, es momento de iniciar con Orando por Nuestras Generaciones, acá en Radio Ornán Nandayure. Buenas tardes, bienvenido. Este jueves 8 de enero de 2026, estrenando año. Hoy le doy la bienvenida a Orando por Nuestras Generaciones. Un agradecimiento por las personas que se conectan, los que se van a conectar. Creo grandemente en la fidelidad de Dios, en la misericordia, en el favor de Dios, en el propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestras generaciones. Desde Radio Ornán le damos el agradecimiento por darnos la oportunidad de tener este espacio, 1 hora al mes, para dedicársela a la meditación, a la oración por nuestros hijos. Nuestra generación es nuestra, lo que no es solo un apellido, lo que estamos delegando es lo espiritual, los principios, valores que vamos a heredar a ellos. ¿Qué les estamos modelando a ellos? ¿Qué le estamos heredando? Más que un terreno, más que un vehículo, más que... Necesitamos que el Señor nos hable. Qué importante es empezar el año con una palabra que nos haga reflexionar sobre nuestra generación, nuestros hijos, más allá de un título académico, de sacarlos, de darles alimentación, estudio, protegerlos, cuidarlos, estar presentes. Queremos ir más allá. Usted que está ahí al otro lado, invite, hagamos comunidad, hagamos historia. Es todo un reto presentarse uno delante de una cámara, un micrófono, para meditar, para hablar. El Señor en el 2026, ¿qué pasa con esta generación? ¿Qué pasa? ¿Qué le estamos heredando? ¿Qué está pasando? El Señor nos ayude y nos dé. Yo le decía, Señor, dame una palabra que desde que nació en mi corazón la necesidad o la inquietud, y tal vez por atrevida, por valor, por confianza, no en mi fuerza, sino me decidí anotarme a este programa. Y quise de verdad decirle, de verdad le dije al Señor, ¿cómo vamos a empezar orando por nuestras generaciones 2026? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra rema para las generaciones? ¿Cuál es, de verdad, Señor, quiero compartir? Y en unos momentos vamos a estar hablando, vamos a orar, presentar 60 minutos dedicados para nuestras vidas como padres y para nuestras generaciones. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de mi mente, de mi boca, de las palabras, Señor. Y a cada madre y a cada padre que está al otro lado, Señor,
a cualquier tío, cualquier persona que tenga carga por las generaciones de 2026. Si no ponga, Señor, ponga una inquietud, un despertar, Señor, para mover, Señor, para que haya compasión, Señor, para no conformarnos a este siglo, a lo temporal, a la herencia, a los principios y valores y a lo temporal, a esas herencias, Señor, que solo les da el beneficio de estar bien, Señor. Pero necesitamos, Señor, llevar nuestra generación a una relación contigo, a una experiencia contigo, para que se vuelvan de todo corazón a ti, Señor. Padre, hoy te lo ruego en el nombre de Jesús. Orando, ¿verdad? Como les estaba contando, orando por la palabra que el Señor me pusiera en esta tarde. Les cuento que este programa nació de una necesidad de hacer algo hermoso. Y yo tenía preparado unas prédicas de varios temas hermosos y yo quería decir esto y contar esto, y yo ya me soñaba, ¿verdad? En mi sencillez, en mi atrevimiento tal vez. Y yo quería y tenía preparado algunas cosas, pero el Señor no me ha dejado salir de Génesis, que viene siendo un libro de principios, y vamos a hablar de una palabra que está en Génesis 35 del 1 al 9, que se llama Betel. Yo le dije al Señor, ¿por qué Betel? Ya había preparado bendiciones para el año 2026, para nuestra generación. Él tenía preparado palabras para bendecir, para romper, para proclamar sobre nuestros hijos la tierra bendita, que se sentarán con príncipes y reyes. El Señor me dice, Betel, Marjorie, Betel. Y yo dije, ahora sí, ¿qué quiere Dios compartir con nosotros sobre qué significa Betel? Betel, ahora sabemos que se dice casa de Dios, pero en Génesis 35 vamos a hablar de un hombre muy famoso, Jacob. Y Jacob no es la figura ideal. Desde el 27 del libro de Génesis hablamos y conocemos Jacob. Y yo había hablado de Jacob y su hermano Esaú, ¿verdad? Hablando de ellos, Jacob no es el ideal de un hombre para imitar. En medio, viendo a él, Jacob no es la figura ideal de un hombre tenía muchas virtudes y muchos defectos. Nosotros tenemos la tendencia de creer que Dios usa y busca gente que es perfecta, que Dios transforma y trabaja con todo el mundo. La vida de Jacob en los versos 35, basada a esta crisis fuerte que con sus hijos, Simeón y Leví, que se había turbado. Jacob era un hombre que había robado la primogenitura, había estafado, había engañado. Venía en contexto y tuvo que huir, ¿verdad?, por sus malas decisiones. Fue a una tierra nueva y fue donde Labán, y ahí también fue engañado por 2 veces, ¿verdad? Y toda la historia de Jacob nos habla de sus virtudes y sus defectos.
Y en el versículo 35, ya Jacob, un hombre cansado, había pasado historias de guerras políticas, económicas, de contiendas. Parecía que su vida se encerraba en huir. Tuvo que salir huyendo de su familia, su parentela, por sus decisiones, por sus trueques, por sus engaños. Y huyó a una tierra donde estuvo muchos años, donde fue engañado, pero sin embargo Dios estuvo con él. Y resulta que él tuvo que salir de esa tierra, huyendo con sus esposas, sus concubinas, sus hijos, sus camellos, su ganado, todo lo que pertenecía, tuvo que salir huyendo. Entonces yo les puedo hablar de un hombre procesado, un hombre golpeado, un padre cansado. Y él estableció construyó cabañas, construyó sus graneros en una tierra que quiso descansar. Él estaba cansado de su historia, de su proceso, golpeado. Y en ese verso 34 nos habla termina donde Leví, sus dos hijos, donde dice que sus dos hijos, habían hecho algo muy malo. Había hecho Leví, Simeón, hicieron cosas tan feas que turbó y terminó de derribar a Jacob. Y yo llegué y dije, bueno, Señor, vamos a ver qué nos quiere decir Betel en el 2026. Y en el versículo 35 se los voy a leer. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, quédate allí, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos la mudada, vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel. Haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y estando conmigo en el camino que he andado. Y así dijeron Jacob a todos los dioses. Y así dieron a Jacob todos los dioses su familia. Igual que ustedes, ¿cuál es la palabra de Betel para usted como padre, como madre? ¿Cuál es el tema para el 2026 como padres? Como les decía, cuando Dios le dijo levántate, podemos entender que no era que estaba agachado, sino que espiritualmente estaba sin fuerzas, estaba agotado por tanto lucha, por tanto problema y tantas circunstancias que hay como hoy. ¿Cuál padre no está cansado de luchar? Qué importante es saber que si estamos bien, conociendo que esta tierra es pasajera y que por más que usted y yo le demos a nuestros hijos, los hijos, bendiciones económicas, no es suficiente. Y el día que yo me di cuenta que no es una profesión, que no es un título, que no es una tierra, que no es un todo, a mí algo no me deja en paz. Entender
que queremos meterlos, y no está mal, en grupos de bailes, en grupos de canto, en grupos de danza. Queremos que las personas, nuestros hijos, sean hábiles, que tengan dones, que tengan, se desarrollen. Y qué bueno. Pero estamos desgastando y estamos invirtiendo en cosas temporales. Y qué bueno que mis hijos se graduaron, qué bueno que todo, pero yo dije, Señor, tengo que volver a Betel. Me tengo que levantar en el 2026 e ir a Betel. Y no solo ir, porque hablando en Génesis 28, estamos hablando que Jacob huía de Esaú y llegó a un lugar, a un cerro, a una montañita donde Betel, y llegó y durmió ahí. Y tuvo un sueño, y ustedes lo conocen, tuvo un sueño donde había una escalera del cielo a la tierra, y hasta un canto hay que el cielo bajaba, que ángeles subían, que ángeles bajaban, y ahí Dios estuvo en comunión con Jacob. Pero Jacob siguió su camino, fue y vino, y nosotros hemos tenido comunión con Dios. Dígame usted está en Betel, está en comunión con Dios, no ha bajado de ahí, qué bueno. Pero tus hijos, su generación, su descendencia. Yo digo, Marjorie Omaña dice, sí, me he desenfocado, me he direccionado, me he ocupado y me he perdido en algún momento por huir, por conquistar, por construir. A veces anímicamente sin fuerzas para seguir. ¿Qué me espera en el 2026? ¿Qué debo de hacer? Vamos a Betel, dice el Señor. Dice que ya Jacob había construido cabañas, había construido para vivir ahí, pero el Señor le dijo, levántate y va. Jacob estaba turbado en ese momento. No hay muchos detalles en ese Génesis 35 del 1. No había detalles como hubo en el versículo 28, cuando había ángeles y él luchó con el ángel que hasta su coyuntura fue despegado. Hay una historia ahí más desglosada, más explicada, pero en Génesis 35 no nos dice cómo le habló Dios a Jacob. Pero ¿qué le dijo? Va. Pero hay algo que nos enseña cuando no hay fuerza, Dios se nos aparece y nos enseña el camino y nos da una señal que significa Betel. Significado de Betel para Jacob. ¿Qué significaba para Jacob Betel en ese momento? Jacob trajo a memoria que Betel fue el donde recibió consuelo. Betel fue el lugar donde Dios le habló por primera vez. El lugar donde tuvo su experiencia y intimidad con Dios. Betel fue donde el cielo se abrió para Jacob. Betel fue el lugar de donde sus lágrimas fueron enjuagadas, y Betel fue el lugar donde recibió una promesa. Betel fue el lugar donde Jacob le dijo, levantaré el altar. En Betel fue donde los miedos de Jacob desaparecieron. Betel fue el lugar de donde Jacob se encontraba con Dios y fue marcado para el resto de su vida. En el capítulo 28 habla ahí, y puedo decir los versículos 28, y puedo decirle a usted que el Señor me dijo así fuerte, volvamos a Betel. Queremos marcar la diferencia en nuestra generación. Volvamos a Betel.
volvamos a ese monte, a ese lugar de la fuente. No es suficiente con congregarnos, perdón que lo diga, no es suficiente con servirle a Dios. No es suficiente hacer para Dios, que Dios se nos haya revelado y que ya hayamos tenido experiencias impresionantes con el Señor. Es necesario que no solo vayamos o pasemos por tiempos de Betel. Es importante, y el Señor nos llama no solo ir, es quedarse allí. Y es no solo ir usted como padre y madre a Betel y visitarlo, es quedarse ahí y llevar. En Génesis 35 dice que levántate y sube. ¿Qué fue lo más maravilloso? Que en esos versículos, que se los regalo para que usted desglose, porque no puedo profundizar mucho, pero dice que en el caminar hacia el monte, hacia Betel, en obediencia, la gente empezó a entregar sus ídolos. La gente empezó a cambiar vestiduras. La gente empezó a entregar. ¿Qué sucede cuando usted en obediencia y en orden empieza a caminar y a subir a Betel? Volvamos a Betel. El Señor dice muy fuerte a ti, mamá, a ti, papá, a ti, abuela, a ti que está entendiendo el concepto de que tenemos un Dios que tiene tanta compasión y tanta misericordia, y que es accesible y se da a conocer. Y usa personas como a mí, a personas como Jacob, y personas a mí con defectos, a mi persona con defectos, virtudes, falta de ortografía, no soy muy tecnológica, y no me estoy menospreciando, sino que un día Marjorie entendió que un talento hay que ponerlo a trabajar. Hay gente que tiene 5 talentos. ¿Qué está haciendo con sus talentos? Yo tal vez lo que tenga es ánimo de ponerme atrás de una micrófono, haber aprovechado la oportunidad, la invitación, de sentir un deseo de no conformarme y de subir a Betel en el 2026. No solo yo, no haberme conformado con pasar como Jacob en el versículo 28, cuando andaba huyendo, cuando las circunstancias, su vida corría peligro. Pasó años y regresó atrás y ya se le había resuelto el problema con sus suegros, se había resuelto el problema con su hermano, y podía estar diciendo: me estableceré, me ordenaré. Pero vienen sus hijos y hacen Levit y hacen eso de desorden, y él se turba y se siente morir. En el año que estamos viviendo, el año de los últimos tiempos, ¿qué reflexionas tú? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Con los hijos de mi vecina, con los hijos de mi hermana, con mis hijos. Tenemos una visión, tenemos revelación de que Cristo viene pronto, y lo decimos y lo estampamos en una camiseta, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Aunque sea poquito, ¿qué estamos haciendo por nuestras generaciones? Estamos esperando la venida del Señor
o estamos esperando el juicio, que nuestros hijos cometan errores garrafales, se vuelvan, se separen, que mientan, que engañen. ¿Te estás turbando? ¿Estás como Jacob, con el corazón compungido de ver? Porque solo el hecho de decir tenemos hijos buenos, porque no roban, porque no matan, no es suficiente. Porque no bailan, porque no fuman, no es suficiente. Sabemos que Dios es un Dios con propósito, un Dios de generación a generación. Es un Dios que nosotros decidimos seguir, y un Dios, pero es un Dios personal. Y cuando Jacob subió y llevó a su familia, ahí en obediencia, en búsqueda en Betel, Raquel entregó lo que había robado, los dioses ajenos, los ídolos. Ahora podemos decir, Marjorie, no tengo ídolos en el 2026. ¿Qué estamos adorando? ¿Qué se está convirtiendo en nuestra prioridad? El teléfono, nuestro trabajo. ¿Cuál ocupación está robando el lugar de Dios? Es más, a veces hasta la religión, la religiosidad en nosotros, creyendo que estamos haciendo cosas correctas, buenas, no malas. A veces no es suficiente. Es muy confrontativo y necesitamos volver a Betel. Volvamos al lugar de la fuente. ¿Qué pasará cuando Jacob vuelve a Betel en obediencia? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá, Xiomara Gómez, si volvemos a Betel? ¿Qué sucederá, Sara Bryce, si volvemos a Betel? Marielos Quiroz, ¿qué pasará con nuestra descendencia si en obediencia de verdad en este 2026 volvemos a Betel y nos quedamos ahí? Katia Méndez, ¿qué será de nosotros si volvemos a la fuente y volvemos a Betel de todo corazón? María Los Jope, ¿qué hay de nosotros si volvemos al monte de donde Dios nos habla, nos dirige? Jessica Arroyo, ¿qué va a pasar con nosotros cuando volvamos y decidamos volver a Betel? Que Betel sea, Señor, nuestra meta del 2026. Que no sea bajar peso, que no sea estrenar carro, que no sea conquistar metas personales. Que el 2026 nuestra meta sea, Cristina Calvo, conquistar Betel y llevar nuestra generación a Betel. Por esas generaciones, Señor, por donde cuando usted camina y llega a Betel y se queda ahí, las cosas, porque antes de llamarse Betel se llamaba lugar de luz. Ahí cuando llegamos y se convierte casa de Dios, Betel es donde usted hay una entrada, un lugar donde el cielo y la tierra conectan. Ahí Betel es el lugar donde la tierra y el cielo se unieron y se conectaron. Ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Y qué significa cada peldaño? El proceso de caminar, el proceso de generacional, el proceso del que Dios es accesible. Dios no es un Dios como a veces decimos, oren ustedes porque ustedes sí los escuchan.
Dios te quiere conocer. Dios está esperando a que subas a Betel y entren en intimidad, en conocimiento, en que empieces a luchar por Mayra Mayorga. ¿Qué pasaría, Mayra, si volvemos a Betel y nos quedamos ahí? ¿Qué pasaría, María Virginia Mayorga? ¿Qué pasaría si vamos a ese lugar donde Dios hoy en el 2020, el 8 de enero del 2018 nos dio esa palabra? Vuelvan a Betel. Vuelvan a Betel, Nancy Rivas Elizondo. Vuelvamos a Betel. Ahí es donde Dios nos está diciendo, volvamos a Betel. A alinearnos, gloria a Dios, puramente a través de su alimento por la palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque maravilloso es el Señor. Quiero, si usted está bien, poner su nombre de sus hijos. Vamos a orar. Vamos a orar porque también quiero compartir. Si usted está bien, coger un cuadernito, anotar. De verdad, Dios, Mariela Morales, Dios nos quiere en Betel. Dios quiere limpiar nuestra generación. Caminar. No nos promete que, como dijo Jacob, el Dios de mi Padre, el Dios de mi Padre, del Padre de mi Padre. Dios, mi Dios, y no nos libra de las luchas, de las circunstancias, de las pruebas, pero sí nos da victoria, nos da fuerzas. Y yo le quiero decir, si tú como papá, esta palabra, y estás como Jacob, cansado, creyendo que ya es tiempo de vacaciones, tiempo de retiro, tiempo de descanso, el Señor le dice, subas a Betel, vuelvas a Betel y te quedes ahí. Vamos a empezar a orar por nuestros hijos este tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, voy a anotarlos porque durante este tiempo vamos a orar. No solo hoy, Señor, sino vamos a sacar un tiempo para estar orando. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy yo te ruego y te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy te pido, Señor, que así como a Jacob lo guardaste, aunque no era el ideal de hombre, ni yo soy la ideal de mujer a seguir, con defectos y virtudes, tú nos enseñas que tú tienes propósito, que tú creaste a toda la humanidad con el deseo que le conozcamos, que volvamos a ti, que te busquemos, que tú estás cercano, que tú tienes deseo de darte a conocer. Espíritu Santo, mi Dios, exalta a Cristo y dé ánimo a esas mujeres, a esos padres, a esos hombres, Señor, a esos por sus hijos. Estamos orando en este tiempo, Señor, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, Padre bendito. Hoy, Señor,
creemos, Señor. Como dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señorearán de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tú, Señor, nos hiciste a nuestra imagen, conforme a su semejanza. Fuimos creados para tener, Señor, autoridad sobre las circunstancias, autoridad sobre todo lo que creaste. Tú nos hiciste con señorío, Señor. Esta generación, Señor, ha perdido el señorío de Dios, la autoridad, todo lo que hemos, Señor. Lo que tú nos creaste, nos formaste y nos diseñaste. En Génesis 1:28 también dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tú creaste un mundo, una tierra, Señor. Tú creaste la humanidad, Señor, para que heredáramos sus promesas, tus bendiciones, tu misericordia. Pero nos hemos extraviado, hemos perdido, Señor, la dirección, Señor. Hemos perdido, Señor. Señor, nos hemos perdido de muchas misericordias, de bendiciones que tú ya de antemano habían hecho para nosotros, Señor. Y hoy queremos, Señor, subir a Betel, volver a Betel, Señor, y entrar en esa intimidad, esos tiempos, Señor, de refrigerio, donde enjuague nuestras lágrimas, que nos alinee, que nos direccione, Señor, que nos dé las estrategias, Señor, para poder orar, para poder pelear, para poder dirigir, poder sacar, Señor, de Egipto, Señor, de la idolatría a nuestros hijos, a nuestra generación. Isaías 65:23-24 dice: no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. No vamos a trabajar en vano ni daremos a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y su descendencia con ellos, y antes que clamen responderán, y yo mientras aún hablen yo abriré el oído, habré oído, dice tu palabra. Antes que clamen responderé, y yo mientras aún hablan yo habré oído. Señor, que nuestra oración no se limite, Señor, que nuestra oración no se limite, Padre, en el nombre de Jesús, a tiempos cortos, a experiencias, Señor. Tu oído, mientras nosotros estemos clamando, su oído se inclinará, su oído abrirá, Señor, para escuchar nuestro gemido, nuestro clamor. Nuestro lugar de Betel, Señor, nos espera. Isaías 59:21 dice: y esto será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Dios de generaciones, Dios, Señor, el Dios de Jacob, de Abraham, de Moisés, el Dios de Marjorie, el Dios de Xiomara, el Dios bendito, Señor. Y dice en Hechos 17:26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Padre, tú creaste una tierra, tú creaste, Señor, una humanidad, para que le conozcamos, para que le experimentáramos, para que nos acercáramos, y tú nos dejarás que le acercamos. Padre, en este momento, Padre bendito y glorioso, vengo orando, Señor, por las generaciones, Señor, que me han puesto aquí, Señor, bendito sea, Señor. Oro, Señor, por la generación, Señor, de Nancy Rivas Elizondo, por su hijo Joaquín y sus
su familia, su esposa y sus hijos, Señor. Sara Bryce pide por Leonardo, Ignacio, Raquel Escobar Bryce, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te presento. Necesitamos subir a Betel, volver a Betel. Oramos, Señor, también por Xiomara Gómez Arao, Señor, por Jorge, por Ángela, por Abigail y por Jared, Juan José y Eduardo, por su generación. En el nombre de Jesús, desarraiga, Señor, desarraiga todo apego, Señor, desarraiga todo apego en nuestras generaciones al mundo, a lo temporal, Señor, a llenarse, Señor, con títulos, con chunches, con cosas, Señor. Padre, oramos, Señor, por la descendencia de Jessica Arroyo, por Silani y Aislani, Señor, para que seas, Señor, para que seas tú en ella, Señor, para que tú se sigas formando, Señor, para que tú no solo te formes, sino que ellas lo conozcan personalmente, Señor Jesús, porque no es un Dios, Señor, que visita a su padre y ya visitó a su descendencia. Tú eres un Dios personal. Necesitamos caminar a Betel con nuestra familia y para entrar al conocimiento de Él, por Katia Méndez, por mis hijas, por Susan, por Fresia, que aviven el fuego del Espíritu Santo, el favor, mis sobrinos, conversión, Daniel, Bexabé, José Luis y Mauricio, Josué, Luis, Mauricio. Padre, sí, Señor, seguimos orando, Señor, por esta generación, Señor, por la generación de Gabriela Rojas, por la generación de Arabela Quesada, por la generación de Flor Mayorga, por Milady Salazar, por esa generación. Padre, oro, Señor, por una petición que me piden, Señor, de orar por Omar, que está internado por salud mental, Señor. Padre, Señor, desde este momento te pido, te ruego, Padre Celestial, así que como Jacob subía en obediencia a Betel, donde ya él te había conocido, me inquieta pensar que él ya había pasado por ese lugar, pero fue a construir sus cabañas en otro lado, porque quería descansar, vivir tiempos de tanta presión. Pero tú le dijo, levántate. Hoy, mujeres, tengo mujeres en este chat, por Facebook conectadas, mujeres guerreras, mujeres de oración, mujeres que ya han ido a Betel. Pero hoy yo le digo, subamos y presentemos a Omar, Señor, que está en un hospital, que está con problemas serios de salud mental, que hay muchas personas en esas circunstancias. Hoy yo te ruego, Padre, por nuestra generación, como dijo, Señor, ahí después de estar en Betel, Señor, donde la gente entregó toda su idolatría, cambió sus vestiduras, porque es un cambio radical cuando no solo vamos a Betel, es cuando nos quedamos ahí. Es cuando habitamos ahí, donde hay la transformación de nuestra generación. Espíritu Santo, hoy entrego a cada una de las personas que están puestas en este chat y las que van a poner, las que por fe vamos a hacer más, las que van a alcanzar esta transmisión. Hoy yo te pido, Padre bendito, de verdad,
Señor, que nuestro corazón, Señor, sea como el de Jacob, cuando vio a Simeón y a Leví que venían de haber hecho una matanza y habían sustraído mujeres, niños, ganado, riquezas. Venían con las manos llenas, pero habían hecho lo incorrecto. Que hoy nuestro corazón se duela, aunque nuestros hijos vengan con las manos llenas de cosas, Señor, pero siempre si hay algo incorrecto en ellos, Señor, que no nos dejes en paz, que nos duela el corazón, que nos duela, Señor. Y tú, Señor, en medio de todo el cansancio, problemas o circunstancias, tú nos digas: levántanos, levántate y ve a Betel y quédate ahí. Queremos, Señor, queremos en esta tarde no solo ir, levantarnos y subir y quedarnos ahí. Queremos, Señor, de verdad, de todo corazón, de verdad, Señor. Sé que no es solo mi deseo, puedo sentir el peso en el corazón de muchos, y las que no sienten peso por subir a Betel y cambiar la historia de nuestra generación. Algo está pasando, debemos examinarnos, Señor. Debemos examinarnos, Padre, para poder, Señor, caminar, Señor. Hoy te lo ruego, Padre. Hoy te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Por Mita Villegas, pide mis nietos, bendice, sí, Señor. Bendecimos, Señor, a Alana. Bendecimos a los nietos de Mita, Señor, una mujer que ha amado a sus nietos, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, para que el Señor sea glorificado, para que el Señor nos siga hablando como a Jacob. Que el Señor nos siga hablando y seduciéndonos a Betel, donde las cosas, Señor, son transformadas, donde las cosas son direccionadas, Señor. Hoy te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mientras vamos a seguir orando, voy a dar gracias, agradecimiento, porque este programa de Orando por Nuestras Generaciones nos patrocina el negocio Recetas de la Península, del señor y de la señora Abdulá Alvarado y Flor Emilia Mayorga. Ellos están patrocinando de voluntad de ellos este programa, y antemano le doy gracias porque están sembrando y extendiendo el reino de los cielos. Disculpe, siempre que oro, siempre que Dios me habla, siempre que soy muy llorona. Me toca y siento dolor, porque no nos podemos conformar, no nos podemos rendir, no nos podemos establecer como dijo Jacob, que decidió establecerse y no en el lugar correcto. Tenía que establecerse en Betel. Pero bendito Dios por el Dios que nos habla, el Dios de Abraham, de Jacob y de Moisés, el Dios, ese Dios que tenemos nosotros. Ese es el Dios que nos tiene que seguir en el 2026, dándonos la invitación: vuelvan a Betel. Es a usted y a mí la invitación, es a usted y a mí la invitación. Subamos a Betel, volvamos a Betel. Les voy a compartir una palabrita cortita que me ayudó mucho
como les decía al principio, que uno cree que solo el pastor, que solo gente que uno cree, ¿verdad? Que es más preparada, que es la que Dios va a usar. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí. De tener fe para creer que Dios quiere usarte y usarme, a decidirse a dejar y animarse. Solo sé que estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios, y porque sé que esto se trata de Dios y no de mí. Mi ego tiene que morir al exponerme de no pronunciar algo correcto, de no tener las habilidades correctas, pero eso se trata de Dios. Que Dios quiere dejarse ver, dejarse ver. El Señor quiere que usted y yo le demos a conocer allá afuera cuál es el Dios que está conociendo el vecino de ti. Y me gustó esta palabra en Hechos 17, 27 y 28, y dice así. Pablo lo escribió y estaba en Atenas, dice así: ¿para qué busquéis a Dios si en alguna manera, palpando, puede hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vosotros propios poetas también, que había dicho por qué linaje suyos somos. Esta palabra vino a mí por motivo de que a veces oímos voces que no estamos preparados para X o Y. Pero Pablo estaba en Atenas y eran hombres. Andaba con Apolo y andaba evangelizando, y era una gente muy, muy inteligente. Ellos tenían un Dios para cada cosa. Tenía el Dios del trueno, el Dios del agua, el Dios del fuego, y tenían el Dios no conocido también. Eso significa, hablaba de mucho de lo inteligentes que eran, porque hacían altar para todos los dioses. Y por aquello, en su sabiduría humana, los atenienses tenían ahí puesto un lugar donde el Dios que no conocemos. Y Pablo les dijo: el Dios que no conocen, ese es mi Dios. A veces hablamos de conocer a Dios, pero le servimos o creemos diferente del Dios de Pablo. Me gusta porque dice que el apóstol Pablo estaba en Atenas hablando con esos filósofos. Dice que en Areópago. Y digo yo: Señor, ¿qué es eso? Pues en palabras que Marjorie entiende, y para ustedes les voy a regalar qué significaba eso: un tribunal. A él lo llevaron porque venía hablando de algo diferente, de algo que ellos no habían oído. Y entonces Pablo les dijo: yo hablo al Dios no conocido. ¿Cuánta gente habla de dioses, habla de Dios, pero no conoce? Tienen a un Dios desconocido. Y necesitamos, como Pablo, hablar del Dios que mucha gente allá afuera desconoce. Y lo que más me encanta y saber que el contexto que significa ese propósito divino de Dios. Dios estableció a las naciones y sus territorios para que la humanidad lo buscara y lo encontrara.
Ahí en ese versículo dice que como a tientas, dice Pablo, como al tanteo, como esos filósofos que buscaban, que haciendo ahí a ojos cerrados. Pero Dios ahí me impactó y me encantó. Dios nos creó para que le buscáramos, y Él nos esconde para que usted y yo le hallemos. A veces creemos que es de una manera, de la otra, y buscamos estrategias, recetas, estrategias. Dice que la humanidad, Él creó los territorios, las naciones, la humanidad para que le buscara y le encontrara. Dice, cercanía de Dios, al pesar de la idolatría de los atenienses, Pablo le reveló que Dios no necesitaba de templos hechos por manos humanas y no está lejos de nadie. Dios no está lejos de nadie. No estoy diciendo que no se congreguen, que no busquen. Lo que quiero decirles es que es un tiempo de despertar y de desglosar. Debe ir a Betel y conocer a Dios. No empiecen a usar intermediarios. El único intermediario que usted y yo necesitamos se llama el Espíritu Santo, el Padre Celestial, que a través del sacrificio en la cruz murió para que usted y yo tengamos libre acceso de ir a Betel. Necesitamos sacudirnos, necesitamos transformarnos en Jacob, que no se dejó destruir por el cansancio, ni por su estabilidad, ni por su dolor. El Señor le dijo, levántate y suba, vaya y te quedas. Dice que buscar a tienta de la frase aún se entiende o se palpa una búsqueda imperfecta, una sensación de Dios a través de la creación, pero puede llevar a descubrimiento de Él. En medio de mi imperfección, a tientas, a veces no somos perfectos. No somos perfectos. A veces andamos a tientas, pero en medio del querer, Señor, el de buscarte, subir y querer, Señor, podemos descubrir de verdad la grandeza del Señor profundamente, fundamentado en la palabra de la fe. El versículo es parte de la base del evangelio de Pablo a los gentiles. A veces decimos, no, es que esas palabras son para los israelitas, los judíos, los descendientes de Jesús, esas promesas, y andamos cogiendo versículos para a veces nosotros mismos nos desanimamos. El Señor en el 2026 te dice, volvamos a Betel. En medio del cansancio de haberlo intentado todo, de haber atravesado desiertos, haber cambiado nuestras vidas, haber tenido ya un encuentro con Dios, el Señor nos dice, volvamos a Betel. Si usted entiende, y la palabra de febrero, vamos a estar orando para ver qué Dios nos dice en febrero, en estos espacios de orando
por nuestra generación. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo para que esta palabra, Señor, que tú nos has dicho, volvamos a Betel, Señor, se nos revele profundamente a nuestro ser interior. Espíritu Santo de Dios, yo bendigo a todas esas personas que se conectaron. Que haya un antes y un después en nuestras generaciones de 2026. Que no solo nos quedamos con la palabra, sino que de verdad hoy mismo recojamos todo y empezamos a quemar y empecemos a despojarnos de las cosas que nos asedian, de los que nos están robando para caminar y correr a Betel. Hoy te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, como todo lo que empieza termina, hoy le doy gracias a usted. Oremos fuerte por nuestra generación, por haberse conectado. Que el Señor me les bendiga, los guarde, los bendiga y nos vemos en febrero. Que el Señor les multiplique las fuerzas para caminar a Betel. Buenas tardes. Hemos compartido un hermoso tiempo de reflexión y de clamor por nuestros hijos, hijas y por las generaciones de nuestra amada Costa Rica y del mundo entero. Gracias por su sintonía y les esperamos en una nueva edición de su programa, Orando por nuestras generaciones, acá en Radio Ornán Nandayure.